¿Qué tal, Andrea? Bienvenida a nuestra entrevista de hoy día, a nuestra charla que vamos a hablar del storyboard, de todas esas cositas, secretitos que tiene el storyboard. Y nada, te quiero dar la bienvenida y espero que disfrutes tanto como todos los que estamos aquí en la charla. Sí, gracias por invitarme. Buenísimo, Andrea. A ver, para comenzar, Andrea, ¿cómo comenzaste en todo este mundo creativo? ¿Qué estudiaste? Eh, ¿Cómo te inclinaste antes de escoger tu carrera por lo creativo? Bueno, creo que al igual que mucha gente que he visto que trabaja en animación, lo que a mí me pasó es que cuando yo tenía 4 o 5 años estaba viendo dibujos animados un día y dije, eso es lo que quiero hacer cuando sea grande. Pero no sabía qué cosa significaba hacer dibujos animados ni cómo se hacía, porque creo que cuando eres niño piensas que todo es mágico y como que la magia hace los dibujos animados. Um, entonces creo que cuando tenía más o menos 12 me enteré que personas hacen dibujos animados y dije, Ujú. oh, ok, esto es chévere. Pero como yo nací y crecí en Perú y en la época en la que me gradué del colegio no había una industria de la animación, medio que me olvidé de ese sueño. Ujú. Entonces, me acuerdo que fue un chico a mi colegio a hablar, o sea, bueno, fueron varias personas, ¿no? De diferentes universidades a hablar de diferentes carreras. Y un chico fue del Cordon y nos empezó a hablar sobre cocina y repostería y yo dije, ah, man, ya, esto suena mágico y artístico y divertido. Y terminé estudiando pastelería en el Cordon, que es algo nada que ver con lo que ahora. Y como que al año me di cuenta que no era lo mío y me deprimí horrible, entonces dije, me voy a cambiar de carrera. Y mis papás me dijeron, ¿por qué no estudias diseño? Porque lo único que yo pensé que había acá era arte puro y diseño. Y arte puro dije, no, porque no me voy a dedicar a pintar cuadros. Ujú. Y diseño gráfico no sabía qué era. Entonces me tuvieron que explicar y básicamente vi que con diseño puedes hacer muchas cosas diferentes. Y a mí me gusta siempre estar haciendo cosas nuevas y distintas, entonces dije, ok, diseño. Estudié diseño y cuando ya me faltaba más o menos un año para graduarme, mi papá me dijo, bueno, no puedes ser solo una diseñadora, tienes que hacer algo más, porque hay muchos diseñadores. Ujú. Entonces me acordé de ese sueño infantil de estudiar animación y tuve la suerte de poder irme a Estados Unidos un par de años a estudiar en una universidad de allá que se llama Full Sail. Ujú. Y ahí estudié la carrera de básicamente animación 3D. Entonces nos enseñaron todo el pipeline de animación 3D, ¿no? Modelar personajes, modelar escenarios, pero el problema que tuve es que a mí me gusta dibujar y todo era 3D, hacer clic, ¿no? Entonces, por ejemplo, animas un personaje y solamente hacer clic, clic, clic Ujú. y no lo estás dibujando. Y Tipo dije, cutout. bueno, ¿qué pasa? Tipo cutout. No, no hicimos carado, solamente hicimos animación 3D en Maya. Ah, ok, ok. Ajá. Y dije, bueno, a mí me gusta dibujar, entonces tal vez eso no es lo mío. Y en algún momento descubrí los storyboards mientras estaba estudiando allá, Ujú. pero no nos dieron ninguna clase de storyboards. Me acuerdo que un profesor que yo tenía, él hacía storyboards de manera freelance y él medio que me enseñó y me dijo, cómprate este libro porque ahí te va a enseñar todo. Entonces me lo compré y lo estuve leyendo Ujú. y a mi manera medio que aprendí cómo hacer storyboards. Y me acuerdo que cuando me gradué, le escribí por LinkedIn a un pata que hace storyboards profesionalmente para dibujos animados Ujú. y le dije, ¿puedes ver el portafolio y decirme qué tal? Y me dijo, ya, te voy a ser bien sincero, no lo estás haciendo bien. Y me enseñó cómo se hacía realmente. Ujú. Y lo que pasa es que mis storyboards los hacían más como beadworks, ¿no? Que es más como ilustración infantil, Ujú. porque enseñas lo que pasa primero, lo que pasa después y el final, y son como 10 dibujos nada más. Y en verdad, para hacer storyboards tienes que dibujar un montón. Y yo no sabía que había que dibujar tanto. Y dije, ok, no sabía cómo era. Bueno, después regresé al Perú y por medio de un amigo conseguí mi trabajo de diseño. Ujú. Entonces sí hice un poco de trabajo de animación en 3D, pero más que nada estuve haciendo diseño. Y cuando empezó la pandemia me acordé que quería hacer storyboards y dije, ok, esta vez sí me voy a meter a clases y aprender realmente cómo es y hacer esos 1000 dibujos. Ujú. Entonces me metí en una clase en CGMA. Ujú. Era una clase que duró 2 meses y aprendí un montón y por fin aprendí cinematografía, que era lo que más miedo me daba porque no entendía, pero esta vez sí ya lo entendí y nada, de ahí rehice toda mi página web, rehice todo mi portafolio, empecé a aplicar a trabajos, seguí viendo más clases porque no me quedé solamente ahí atendiendo un montón de paneles y webinars y cosas.
haciendo contactos y ya eventualmente conseguí trabajo freelance. Entonces tu papá te dijo que necesitabas estudiar algo más, ¿no? Después de diseño gráfico y te fuiste, ¿no? A Estados Unidos a seguir estudiando. ¿Y por qué elegiste esa escuela? Eso es un tema. O sea, yo originalmente quería irme a California porque los trabajos están en California, los trabajos de animación. Ujú. Pero mis papás siempre me dicen, ay, no te vayas tan lejos, si te queremos ir a visitar lejos. Y yo tengo un tío que vive en Florida y él dijo, bueno, hay una universidad acá nomás a una hora que enseña animación, ¿por qué no vas ahí? Y fui, la conocí, me gustó bastante. Y lo bueno que tenía esa universidad es que la carrera era en 2 años nada más. En cambio, las que estaban en California, al menos las que yo vi, creo que duraban 4 años. Y mi papá me dijo, ni hablar, vas a estudiar 4 años más. Entonces terminé yendo ahí. Ujú. Ah, estupendo. Y de ahí que rescatas cuando ya aprendiste todas esas partes de 3D, ¿no? Y también de 2D con el diseño gráfico. Con el diseño gráfico, no sé, son cosas muy diferentes, pero supongo que lo que tiene que ver con composición, ¿no? El tema de pesos, de equilibrio, y con storyboard sí tiene un poco más que ver porque si sabes animación, creo que puedes hacer un mejor storyboard para después dárselo a los animadores y que no, o sea, que lo entiendan mejor al momento de que ellos tengan que hacer un trabajo. Ujú. Ah, estupendo. Y ahora actualmente, antes en la previa ya te lo había preguntado, pero ¿qué es lo que desarrollas más? Mm, O sea, ¿entiendes diseño, storyboard, 2D, 3D, ¿qué es lo que más desarrollas? lo que más hago? Ujú. Ah, bueno, creo que lo que más hago es diseño gráfico porque ese es mi trabajo del día a día, pero en mi tiempo libre sí, siempre trato de hacer un poco de storyboards. Ah, estupendo. Y ahora ya entrando así al mundo del storyboard, ¿por qué storyboard? ¿Por qué no hacer de repente 2D o diseño de personajes? ¿Qué te llamó más del storyboard? Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado contar historias de maneras visuales. Ujú. ¿No? Y cuando yo era chica, tipo, tenía 11 años y hacía mis propios cómics. O si no, ya cuando crecí un poco más y tenía 20, hacía mangas. Entonces, yo quería en realidad hacer animación, Ujú. pero soy una persona con muy poca paciencia. Entonces, no puedo, digamos, hacer una animación de 15 minutos yo sola porque me demoraría un montón. Ujú. Pero sí puedo hacer un animatic o una secuencia larga Ujú. yo sola relativamente rápido. Entonces, creo que el storyboard es una buena manera de contar una historia sin tener que uh, estar ahí demasiado tiempo trabajándola. Y eso es lo que me gusta. Ujú. Ah, estupendo. Y de lo que es este storyboard, eh, ¿cómo comienzas a crearlos? ¿Cómo haces, alguien te manda una historia y con eso lo vas creando? ¿O cómo es tu proceso creativo en el storyboard? Bueno, tipos de maneras de hacer storyboards. Hay una que es siguiendo un guión y otra que es siguiendo prompts. Yo se podría decir que he hecho las dos. Ujú. Personalmente estoy siendo más cómoda con los guiones. Entonces lo que yo hago es que primero tengo una idea y escribo todo el guión, Ujú. que será, digamos, página y media. Y una vez que tengo ese guión, ya empiezo a dibujar todo en Storyboard Pro, que es el programa que uso para hacer storyboards, y hago como un pase que se llama el rough, ¿no? Ujú. Entonces dibujo todo así bien suelto como bocetos. Y una vez que tengo eso listo, veo si funciona, arreglo cosas y de ahí ya lo limpio. Ese es mi proceso. ¿Tú sueles hacer, poner color en tu storyboard? ¿Es más blanco y negro? ¿Cómo lo sueles hacer? Los storyboards siempre son en blanco y negro. Ujú. El tema es que tienes que saber si vas a hacer storyboards para televisión o si vas a hacer storyboards para cine. Los Ujú. que son para televisión no se tienen que pintar, porque trabajando para televisión siempre tienes que terminar todo rápido, entonces no puedes perder el tiempo pintando. Pero hay Claro. ciertos momentos
en los que sí vale la pena, digamos, pintar con grises algunas cosas. Por ejemplo, si tienes un personaje a esta distancia, pero tienes otro que está acá, lo puedes pintar como de un gris para que se entienda que está más cerca de la cámara. Pero nada más, a menos que haya una iluminación así como que un personaje está en una cueva y está todo oscuro, quizá ahí puedes pintar un poco, pero trata de no hacerlo porque lo importante es que se entienda la historia y que la termines rápido. Y así estás trabajando para cine, te da mucho más tiempo para terminar la secuencia. Y como es un tema de cine, se tiene que ver todo más cinematográfico, dramático. Ahí sí lo puedes pintar un poco más, pero también en escala de grises. Ujú. Cuéntame, ¿cuál ha sido el storyboard más difícil que has hecho y por qué? El más difícil que he hecho, um, quizá podría ser uno que hice el año pasado, fin de año, de una niña que encuentra un gato. Y la dificultad de ahí estaba que hice un giro de cámara 3D que nunca había hecho, entonces la cámara giraba prácticamente 360 grados y tener que dibujar todo desde diferentes ángulos, pero que se mantengan bien los tamaños y las proporciones de los personajes, ¿no? Creo que esa fue la dificultad que tuve con esa secuencia en particular. ¿Cuál es el storyboard más largo que has hecho? El más largo que he hecho es uno que también está en mi portafolio. Creo que es el que está más arriba de todos, que se llama The Princess and the Frog. Ujú. Y ese dura, creo que 3 minutos y medio, que en realidad es un poco largo para secuencia de portafolio, porque en los portafolios se supone que tienes que tener cosas de 1 minuto, máximo 1 minuto y medio, pero esa historia que quería contar me costó trabajo resumirla más, entonces terminó siendo casi como un corto animado, pero bueno. Y ahora vamos así para conocer sobre el storyboard. eh, las personas que necesitan saber para hacer un buen storyboard. Creo que lo principal es saber de cinematografía, ¿no? Los tipos de tomas, qué significa cada tipo de toma, en qué momento usarla, pero también hay que saber sobre actuación, porque si la actuación del personaje no es convincente, entonces la secuencia no va a funcionar. También siempre es bueno hacer storyboards de comedia y también tener storyboards de acción, porque en toda producción profesional, ya sea televisión o cine, siempre va a haber un poco de comedia y siempre va a haber un poco de acción. Entonces creo que es bueno saber un poco de ambos, pero en general lo que se necesita saber es saber contar una buena historia de manera visual. ¿Qué necesitaría saber la persona para poder hacer algo visualmente bien? Creo que lo más importante es tener un buen concepto de claridad, lo que significa no confundir a la audiencia, ¿no? Por ejemplo, los personajes tienen que actuar bien, se debe notar que los personajes están pensando y reaccionando, perdón, y no solamente haciendo las cosas porque sí. Ujú. Creo que es importante que la audiencia sepa cómo se sienten los personajes para que ellos como audiencia sepan también cómo reaccionar y cómo sentirse. Además de eso, también creo que es bueno saber tu nivel de comedia y cómo hacer que la gente se ría, porque muchas veces pasa que hay personas que piensan que algo es chistoso y es chistoso para ellos, pero para la audiencia no. Quizá porque no lo entienden, porque no se contó bien de manera visual el chiste, o quizá porque es ofensivo, ¿no? Entonces, Ujú. creo que eso es algo que se tiene que saber. Como dije antes, también tener un buen uso de tomas, entender qué significa cada una, cuándo usarlas. Algo importante también es ver cómo dibujas los ojos de los personajes para saber quién está mirando a quién, porque a veces pasa que dibujas un personaje que está solo en la toma mirando hacia la derecha y en la siguiente toma el otro personaje debería estar mirando a la izquierda, pero quizá hay gente que los dibuja mirando al frente o mirando también a la derecha, que es peor, entonces no se entiende que están hablando entre ellos. Y otra cosa muy importante es saber sobre la regla de los 180 grados, que Ujú. básicamente significa que tú tienes el set donde va a ir la acción y en medio de ese set tienes que trazar una línea imaginaria y solamente poner la cámara hacia un lado de esa línea. ¿No? Esos son los 180 grados que no te puedes pasar, porque si pones la cámara al otro lado, estarías confundiendo a la audiencia porque ya no sabrías dónde está realmente parado un personaje o hacia dónde se está yendo. ¿Qué tan difícil dirías tú que es hacer un storyboard? No diría que es difícil. Creo que lo importante es que mientras más lo practicas, más fácil se te va a hacer, ¿no? El tema es entender que para hacer un storyboard no solamente es dibujar, sino que tienes que también saber
actuar, tienes que saber dirigir, tienes que saber un poco de cinematografía, saber dónde poner las cámaras, cuándo moverlas, cómo moverlas, por qué, ¿no? O sea, son un montón de cosas, digamos, que tienes que malabarear y saber hacer. Pero en el fondo no es difícil, simplemente es aprender un poco de todo y practicar y practicar. ¿Existen elementos específicos para crear un buen storyboard? Am, sí, o sea, como dije antes, el tema de la claridad Ujú. es, ¿no? Pero hay otro que es la eficiencia, ¿no? Que es trabajar lo más rápido posible, sobre todo en televisión, porque en televisión creo que tienes un promedio de 6 semanas para trabajar en un episodio de 11 minutos, Ujú. entonces tienes que trabajar bien rápido. Y una manera como se puede trabajar rápido es copiando y pegando lo que puedas, ¿no? No tienes que dibujar todo de un principio si es que ya lo tienes dibujado en otro panel. Lo que dijimos antes de no pintar las cosas a menos que sea absolutamente necesario. Y en Storyboard Pro hay una opción que se llama Matte Painting, que significa que seleccionas, no, ni siquiera seleccionas, solamente usas el atajo que es 3, al menos en mi teclado es 3, y se va a pintar todo lo que está dibujado en ese panel. Y puedes seleccionar toda tu secuencia, aprietas 3 y se pinta todo de un solo golpe. Entonces, eso te ahorra un montón de tiempo. Otra cosa que te ayuda a ser eficiente es dibujar un pequeño mapa donde pones, o sea, que está visto desde arriba. Al menos yo lo hago visto desde arriba y ahí pongo dónde están parados mis personajes, dónde voy a colocar la cámara y dónde trazo la línea de los 180 grados, cosa que si siempre sé quién está parado, dónde puedo poner las cámaras, dónde no las puedo poner. Otra cosa sobre eficiencia es un tema de economía, que normalmente es economía de escenarios, ¿no? Entonces, tú tienes que ver qué tipo de tomas puedes hacer con el mismo fondo, porque si pones la cámara en un ángulo muy distinto, entonces las personas que diseñan los escenarios van a tener que crear otro escenario desde ese ángulo y eso le cuesta más plata al estudio. Entonces, mientras menos de esos escenarios nuevos, digamos, se tengan que crear, es mejor para todo el mundo. Lo mismo con los objetos que están en la secuencia. A veces hay objetos que son totalmente innecesarios, entonces no los dibujes porque también van a costar plata. Y finalmente, de nuevo, el tema de saber sobre dirección, ¿no? Quizá no dibujar tantas cosas diferentes, sino solamente mover un poco la cámara. Tal vez eso haga que las cosas sean más fáciles o elegir las transiciones correctas. Sí, justo acá también hay algo que habías mencionado, ¿no? Sobre la regla de 180 grados. Y es la pregunta de Carlos Torres Ruelas. Y quisiera saber él a qué te refieres sobre los ángulos u otra cosa más. Ah, ya, eso es un poco difícil de explicar solamente por audio. O sea, sería genial poder compartir la pantalla y dibujarlo en vivo, pero a ver, voy a dibujarlo en un papel y tratar de narrarlo. Digamos que dibujo un rectángulo, que viene a ser mi escena, y dentro de ese rectángulo hago dos círculos chiquitos. Uno está un poco arriba y el otro está un poco abajo. Y entre ellos dos hago una línea punteada que va desde la izquierda de la escena, o sea, del panel, totalmente hasta la derecha, lo que significa que he dividido el panel a la mitad. Y la cámara la voy a poner, imaginemos, debajo de esa línea punteada, en cualquier lado, pero debajo de la línea punteada. Todo lo que está encima de esa línea punteada no lo puedo usar para poner cámara. Esa parte está bloqueada. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos, no sé, en un set de filmación y somos el público que está viendo cómo se filma un reality o un show de comedia o cualquier cosa. Nosotros vamos a estar sentados en algún lugar que está debajo de esa línea, pero no nos vamos a poder mover detrás de la línea. ¿Ok? Entonces las cámaras no podrían estar encima de la línea porque nos filmarían a nosotros y sería confuso. Supongo que esta es una manera rara de explicarla. El tema es que si tú miras a través de la cámara que está debajo de la línea, vas a ver una cosa vista, digamos, desde cierto ángulo. Pero si lo ves desde una cámara que estuviera encima de la línea, vas a ver la misma toma, pero al revés. Entonces, al tenerla al revés, la audiencia se confunde y ya no sabe quién está a la izquierda y quién está a la derecha. Ese es el tema importante de la regla de los 180 grados. Espero que se entienda
sé que es un poco difícil de explicarlo solamente sin mostrarlo. No te preocupes, luego vamos a recalcar en eso para que los chicos también puedan aprender. Con respecto a cómo es hacer un storyboard complejo, ¿cuándo dirías que esta historia o este storyboard ya no me va a llevar el tiempo designado, supongamos 15 horas, sino el doble de horas? Creo que depende de la secuencia. A mí personalmente me parece que las secuencias de acción son más difíciles, porque quizá el guión es corto, porque te dicen, no sé, personaje A y personaje B pelean, pero no te dicen nada más. Entonces tú te tienes que inventar la coreografía de toda esa pelea y de las cosas que suceden durante la pelea, quizás se rompe algo, y esa es la parte complicada. Y por más de que te digan personaje A y personaje B pelean, quizás esa pelea demora un montón, ¿no? Entonces, para mí ahí es cuando el storyboard se vuelve complejo. Porque si estás haciendo un storyboard de drama o de comedia, creo que es más fácil simplemente seguir el guión y hacer exactamente lo que sale ahí, quizá agregarlo un poquito más, pero sí, las partes de acción son más complicadas. ¿Cómo nosotros podemos cotizar por nuestro trabajo de storyboard? Mm, Esta es una buena pregunta. Mm, Bueno, lo que yo sé, por ejemplo, es que en Estados Unidos existe algo que se llama el Gremio de la Animación y en su página web te dicen cuánto pagan ellos en los estudios grandes, que obviamente es mucho más de lo que pagaría un estudio más chico en otro país. Pero creo que lo puedes usar como un punto de partida para saber cuánto es el máximo que se cobra, que es más o menos $50 la hora. Y una vez que sabes eso, puedes decir, bueno, voy a cobrar un poco menos, ¿no? Quizá, no sé, $30 la hora. Y de esa manera ya tú vas viendo, ¿no? El tema quizá es no llegar a los 50 porque, como dije, eso solamente lo cobran los estudios más grandes, tipo Disney, Cartoon Network. ¿Cómo uno puede mejorar haciendo un storyboard? La manera de mejorar realmente es practicando, porque puedes tomar clases y aprender la teoría, pero si no la pones en práctica, es difícil mejorar. Y creo que una manera muy buena de mejorar también es entrando a lo que son reviews del portafolio. Por ejemplo, yo me metí el año pasado a esta organización que se llama Rise Up Animation y de vez en cuando te dicen que están abriendo reviews de portafolio y tú puedes aplicar. Y si te aceptan, te ponen en contacto con un mentor o mentora que es gente que trabaja en la industria. Y vas a tener un Zoom con esa persona de más o menos una hora y esta persona te va a decir, eso está bien porque tal cosa, o eso está mal porque tal otra cosa. Y tener estos reviews realmente te ayuda un montón a darte cuenta de todas las cosas de las que no te habías dado cuenta si estás viendo tú sola tu storyboard. Y con eso mejoras bastante. Aprendes un montón. ¿Qué conocimientos especializados se necesita para hacer un buen storyboard? Bueno, creo que lo primero es, por ejemplo, conocer los tipos de toma. Hay tomas objetivas, subjetivas y tomas que son del punto de vista del personaje o el objeto. Por ejemplo, en las tomas objetivas es la típica toma donde ves a todos los personajes conversando, pero como que no pasa nada. Y una toma subjetiva es una toma que está más cerca a las caras de los personajes, entonces tú sientes como que estás ahí con ellos y puedes sentir las emociones. Esa es una toma subjetiva. Y finalmente está lo que es punto de vista. Por ejemplo, no sé, pues tienes dos personajes hablando sobre su mascota y de pronto tú ves la escena desde el punto de vista de la mascota, ¿no? Entonces los personajes se ven como más grandes. Ese es un tipo de toma. Otra cosa es saber sobre cinematografía, el tipo de ángulos de cámara. Por ejemplo, hay tomas amplias que básicamente se usan para dar información. También están tomas hechas desde un ángulo que lo que te dan a entender son energía y dinamismo. Tienes tomas hacia arriba, ¿no? O sea, la cámara está, digamos, cerca del piso y apuntando más hacia arriba. Y lo puedes hacer para enseñar a un personaje o enseñar quizá a un edificio. Y eso lo que te indica es que esa persona o objeto es una persona con bastante poder. Y al contrario, tienes una toma hacia abajo, que es que la cámara está más arriba, apuntando más hacia abajo. Y lo que te indica es que ese personaje es débil o que se siente solo. También hay tomas
amplias, que básicamente son las tomas que se usan para establecer dónde sucede la acción y se usan normalmente al inicio de la escena. Hay tomas medias que normalmente van más o menos desde la rodilla de un personaje hasta arriba y es la toma más cómoda, digamos, para todas las personas porque cuando nosotros nos relacionamos con gente, eso es lo que vemos una toma media. Y finalmente están las tomas apretadas, que son tomas muy cercanas a la cara del personaje y eso te indica intensidad, suspenso, tensión o estrés. Luego, bueno, también hay tomas que se llaman tomas en el eje X, que pueden ser tomas planas versus tomas dinámicas. Las tomas planas, como su nombre lo dice, no hay muchos ángulos en el escenario ni tampoco en los personajes, y normalmente se usan para comedia. La comedia siempre es plana. Y luego son las tomas más dinámicas, que esas sí son en ángulo y se usan más que nada para acción. Y es bueno tener un buen balance entre tomas planas y tomas dinámicas para que tu historia se vea mejor, porque si solamente usas tomas planas se va a ver un poco aburrido y si tienes demasiadas tomas dinámicas es un dolor de cabeza ver la secuencia. Y ya, y luego creo que saber movimientos de cámaras, ¿no? Por ejemplo está el ajuste, que es como un zoom bien lento, que es normalmente lo que se usa al inicio de un show, como dije antes, para indicar dónde está, ¿no? Si el show empieza dentro de la casa de los personajes, tienes una toma de la casa por afuera y hay como un zoom bien lento y chiquito. Eso es un ajuste. Luego está lo que se llama el paneo, que es que la cámara sigue al personaje cuando el personaje se está moviendo. Luego está el tracking, que es como lo contrario, porque por ejemplo puedes tener personajes en un carro y el carro está avanzando, pero realmente lo que se mueve es el fondo. Tenemos otro tipo de movimiento que se llama track in o out, que es cuando un personaje está viendo algo, pero está un poquito de lejos, entonces hay como un zoom rápido para ver mejor la imagen. Y hay otra que es parecida, que se llama push in o push out, que es cuando un personaje, no sé, digamos que está viendo un cuadro y hay un detalle muy chiquito en el cuadro, entonces la cámara se mueve muy rápido, o sea, hace como un zoom muy rápido a ese detalle para que lo puedas ver o leer. Y otro tipo de movimiento es sacudir la cámara, que es cuando, bueno, si hay un terremoto, ¿no? Si una cueva se está cayendo, digamos, se usa ese tipo de movimiento. Estupendo. Acá hay varias preguntas del público. Voy a ir leyéndolas. Voy a leer todas, ¿sí? Y ahí las vas respondiendo para que los chicos tengan la información. Aquí Aprendiz dice, el ritmo de la historia lo desarrollas gracias al guión, las directrices del director, o es algo de tu propia cosecha. El ritmo. Bueno, yo creo que eso depende del momento que estés contando. Definitivamente, cuando vas a hacer un storyboard, primero te reúnes con el director o directora y tienen lo que se llama una reunión de handout, que es donde te dan el guión y juntos lo leen. Y ahí el director te va a decir: esta toma hay que hacerla así, esta otra hay que hacerla así. Pero creo que también es bueno que tú tengas tu propio punto de vista y veas, ¿no? Si sabes que esta escena, digamos, es dramática y realmente quieres que la gente sienta lo que el personaje está sintiendo y el personaje está triste, entonces sería bueno hacerla más lenta. Y si es algo que no me importa mucho, la puedes hacer más rápida. Yo creo que ya ahí depende de cada uno, ¿no? Aquí Leonardo dice si por favor nos puedes recomendar algunos libros para mejorar en el storyboard. ¿Conoces algunos? El único que tengo es uno que se llama Storyboards y es de Mark Simon. Es justo el libro que me recomendó ese profesor de la universidad. Y este pata que lo escribió, lo conocen como ¿cómo se dice? Como el padrino de los storyboards, porque él ha trabajado en todo, desde dibujos animados hasta Stranger Things y Dexter y un montón de cosas, entonces realmente él sabe bastante y el libro tiene muy buena información. Buenísimo, ya saben chicos, ahí lo acabo de escribir en recreo. El que encuentre el primer link, le regalamos un rol. A ver, acá Jim Raynor pregunta, lo hemos estado conversando, pero para poner así cosas puntuales,
¿qué dirías así puntualmente? ¿Cómo se hace un buen storyboard y cuál es el proceso? Ok. Primero que nada es leer el guión. Mucha gente dice que hay que leerlo varias veces para realmente entenderlo. Luego lo siguiente que se hace, que yo no lo hago porque a mí personalmente no me acomoda, pero se supone que deberías de hacer dibujitos chiquitos, rápidos, que se llaman thumbnails, para saber cómo va a suceder toda tu secuencia y eso se lo enseñas al director y cuando te lo prueban, ya vas a lo siguiente, que es lo que yo hago de frente, que son lo que se conoce como el boceto. Entonces boceteas toda la secuencia. Una vez que la terminas de bocetear, la enseñas y haces el pitch, que es cuando presentas tu secuencia, digamos, y narras lo que está pasando y haces las voces de los personajes. Y de ahí te van a decir, bueno, hay que arreglar esto, hay que cambiar esto, quizás esto no funciona muy bien, quizás todo sería mejor así, ¿no? O tal vez esto está funcionando bien. Y haces esos cambios que te piden y limpias, o sea, pasas en limpio todos los dibujos. Y ya, ese es el proceso. Acá también una pregunta de Jim Raynor. Dice, ¿qué programas debemos dominar para hacer un buen storyboard? Definitivamente Storyboard Pro, porque ese es el programa que se utiliza de manera profesional en la industria. Pero he escuchado que, o sea, eso es más que nada para televisión, pero en películas sé que hay algunas personas que usan Photoshop, que yo no sé cómo lo usan porque no es un programa para storyboards, pero sí he escuchado que hay gente que lo usa. Y también pregunta, ¿qué características obligatorias debe tener nuestro lienzo al trabajar un storyboard? Obligatorias. Um, Algo que debe tener, o sea, algo que es imprescindible que esté. de manera técnica, me imagino que tener el tamaño correcto, ¿no? Que creo que es el diámetro de 9,6, me parece que es para hacer storyboards de televisión. Pero más allá de eso, no sé, o sea, ¿te refieres tipo a tener las capas ordenadas, ese tipo de cosas? Yo creo que se refería justamente sí a eso, ¿no? Porque eh, ya se habla del programa y luego de las características que debe tener el trabajo que se desarrolla, ¿no? Básicamente, ¿cómo es tu flujo de trabajo ya dentro del programa? Ok, yo tengo unas cuantas capas. A ver, la capa que tengo más abajo es la del fondo. Luego encima tengo la capa de mis wraps. Después encima de esa tengo una que se llama Limpio 1, que es para mis dibujos en limpio. Tengo otra que se llama Limpio 2, porque siempre es bueno tener más. Encima de esa tengo la del foreground, que son los elementos que van hacia adelante cerca de la cámara. Y finalmente tengo una capa para notas, que es donde apunto en rojo, por ejemplo, cuando un personaje entra en la toma o sale en la toma, o si la cámara está temblando, pones unos... Ay, qué pena que no se puede enseñar la cámara, o sea, compartir la pantalla, pero digamos que se hacen como unas flechitas que van... No son flechas, son como medio cuadrado en la esquina de cada parte del lienzo, digamos. Acá otra pregunta de Caro dice, ¿cómo se arma un portafolio de storyboard para postular? ¿Tienes algunas recomendaciones? Sí, creo que lo más importante cuando armes tu portafolio es, primero que nada, tener una página web dedicada exclusivamente a lo que es storyboards, ¿no? Entonces, si creas tu página web, no le pongas storyboards y diseño gráfico y animación y no sé qué, porque una reclutadora que vea tu portafolio va a decir, bueno, esta persona no sabe qué cosa es lo que quiere hacer. Entonces, si quieres hacer storyboards, solo ten storyboards. Si quieres hacer diseño de personajes, solo ten diseño de personajes. Pero si quieres hacer más de una cosa, pero todas dentro de la industria de la animación, ahí sí puedes tener dos tabs diferentes, ¿no? Uno que diga storyboards bien claramente y otro que diga diseño de personajes, por ejemplo. Y todo tiene que estar bien ordenado, tienes que organizarte bien y cuando hagas clic en los botones, tienes que usar, digamos que la mínima cantidad de clics posibles para llegar a la información. Porque hay gente que pone, por decirte, storyboards, ¿no? Entonces haces clic en storyboards y después te sale una página que dice proyecto 1, un botón, proyecto 2, otro botón, proyecto 3, otro botón. Haces clic en proyecto 3 y recién ahí ves el storyboard. Pero después si quieres ver los demás tienes que regresar
y hacer clic en el otro botón para poder ver el storyboard. Entonces realmente lo mejor es tener una pestaña de storyboards y que todos tus storyboards estén ahí. Y algo importante a tener en cuenta es, tienes que tener, digamos, entre 3 a 7 secuencias, creo que es lo ideal. Tratar de que todas duren más o menos 1 minuto, minuto y medio. Tienes que tener secuencias de comedia, tienes que tener secuencias de acción. Puedes también tener secuencias de drama si eso es lo que te quieres dedicar. Creo que algo importante es saber qué tipo de trabajo o en qué tipo de shows o de películas quieres trabajar, ¿no? Si no quieres, por ejemplo, trabajar en shows para adultos, no crees secuencias que sean como para adultos. Porque si los estudios ven esas secuencias y les gustan, te van a contratar para eso. Y después es un poco difícil salir, digamos, de los shows de adultos y pasar a algo de niños, porque es algo que he escuchado bastante. Y no sé, hay gente que empieza a trabajar en shows para adultos y no les gusta y es miserable durante bastante tiempo y después quiere pasarse a algo de niños y les cuesta bastante trabajo. Entonces, dibuja lo que quieres hacer. ¿Y qué más? Algo muy importante es tener tu email todos lados, que sea bien visible, porque si no, los recruiters van a tener un trabajo muy difícil tratando de contactar. Y en la página de contacto, que todo el mundo tiene una página de contacto, o una pestaña de contacto, digamos, en su página web, no usen esos formularios donde tienes que llenar tu nombre y tu email para poder contactar a la persona, sino de frente pon tu email, porque a los recruiters no les gustan esas formas de contacto. ¿De ahí qué más? Creo que hay más cosas. Creo que es bueno tener una página que hable sobre ti, quién eres, y tener tu currículum también en la página web. Creo que eso es bueno. Y para storyboards, específicamente, hay dos maneras principales de mostrar tus storyboards. Una es con... Ay, Dios, no sé cómo se llaman, pero digamos que es una presentación en la que vas haciendo clic y los paneles van avanzando, avanzando, avanzando. Hay reclutadores a los que les encanta hacer clic y pasar, pasar, pasar por panel. Y la otra es poner un animatic. El tema con los animatics es que tienes que tener un buen sentido de timing para poder usarlo, porque hay gente que tiene un timing pésimo y crea un animatic y si el timing es malo, eso no va a hacer que tu secuencia se vea bien, sino al contrario, se va a ver mal y puedes perder una oportunidad. Entonces, si el timing no es lo tuyo, mejor ten esas secuencias en las que vas haciendo clic para pasar de dibujo a dibujo. Muy bien, chicos, ya saben, ahí todos los consejitos que nos está dando Andrea. Pero es curioso, Andrea lo que dice y que sea muy visible es muy importante. Mira, a Andrea yo la pude contactar porque estaba buscando para un proyecto también Storyboard Artist, porque estamos a cada parte de la comunidad estamos haciendo un proyecto que ya más adelante les vamos a contar, pero estamos haciendo todos los alineamientos. Y justo estaba buscando entre los miembros de aquí del server, a ver quién podría hacer storyboard o quién tiene algún link para poder ver su trabajo. Y vi justamente sus redes de Andrea, vi también ahí está su página web. Entonces dije, le hablé y le dije, hola Andrea, ¿tú haces storyboard? Sí, me dijo, y ahí comenzamos a conversar. Y miren, ahora hemos tenido una entrevista con ella y es muy importante que sean visibles, justamente lo que Andrea comenta, ¿no? Aquí Pitijalo pregunta, ¿el proceso de storyboard tienen un guión previo? ¿El director arma el storyboard o dirige el storyboard? ¿Añaden audios o voces para saber cómo acomodar el tiempo de diálogos y el uso de audios? Ok, los que escriben los guiones no son los directores, sino los escritores. Entonces ellos, digamos, escriben todo un guión y luego cuando te reúnes con el director y el resto de artistas de storyboard se van a dividir el trabajo, ¿no? Normalmente creo que en un episodio de 11 minutos son dos artistas de storyboards, entonces uno hará la mitad y el otro hará la otra mitad y el director te va diciendo hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, ¿no? Esa es una manera. La otra manera es que en vez de que escriban todo un guión, escriban unos prompts y te van a decir el episodio se va a tratar de tal cosa. ¿No? Entonces te dicen,
no sé, pues el personaje se va a la playa y se mete al mar y nada hasta que encuentra una isla. Y en el siguiente párrafo te dice, en la isla encuentra tal cosa y conoce, no sé, a un mono. Y de ahí el final es que regresa con el mono a la playa y ya son amigos. Eso es todo lo que te dan. Tú básicamente tienes que escribir tu guión y escribir el diálogo y escribir todos los chistes. Esa es otra manera de trabajarlo. Aquí Martin CR pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un animatic y un storyboard? ¿Y cuáles son los criterios cuando en un estudio usan uno u otro? Y ya. Primero voy a responder la segunda parte de la otra pregunta porque me olvidé hacerlo. Sobre el tema del audio. A veces te dan las voces antes de que tú hagas el storyboard para que sepas cómo van a actuar los personajes y en base a eso también tú dibujas la actuación, ¿no? En otros casos, la gente que hace los storyboards hace el trabajo primero y después los artistas graban el audio en base a lo que tú has dibujado. Ahora, con el tema de los animatics, el animatic básicamente es un storyboard casi animado. No animado, sino digamos que todo lo que tú has dibujado lo ves en un video y tiene que tener el tiempo necesario, porque, por ejemplo, hay paneles que van a durar más tiempo que otros. Entonces, es casi como ver un episodio animado, solo que no está realmente animado, simplemente ves una toma tras otra, tras otra, tras otra, con un buen timing. Y en cuanto a que los estudios usen animatic o storyboards, bueno, siempre van a usar los dos. Primero siempre hacemos storyboards y después la persona que edita tiene que convertir ese storyboard en un animatic, porque de esa manera los animadores van a saber cómo es el timing de cada escena y en base a eso van a poder animar. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta de aprendiz. Dice, ¿sabes si ¿sabes si las coreografías en peleas y bailes son desarrolladas por los propios storyboarders o reciben el apoyo de algún otro profesional? Mm, Y yo sepa, bueno, creo que depende de la producción, pero hay muchos artistas de storyboards que ellos mismos hacen su coreografía. Creo que eso es lo normal. Pero quizás si estás trabajando en un proyecto demasiado especializado, um, quizás ahí sí te den ayuda. Yo hace poco hice uno en el que me pidieron poner unas poses de Kung Fu y tuve que buscar en internet cuáles eran esas poses y en base a eso armé mi escena. Casey pregunta, ¿cómo está la demanda de artistas de storyboard en la industria? Siempre he dicho que hay que ser muy diversos en varias áreas de producción y muchos no le dan la oportunidad de además trabajar en animación. Yo creo que sí hay bastante demanda porque una de las industrias que nunca paró durante la pandemia es la de la animación. Sí. Creo que al contrario se empezaron a producir más shows de televisión, más películas animadas. Y lo bueno también es que los estudios han abierto sus puertas para contratar gente internacional, ¿no? No solamente de Estados Unidos o de Canadá. Entonces, y sí, yo creo que siempre hay trabajo. Y acá en el Perú también sé que hay más estudios, que cada vez están haciendo más cosas y tienen más clientes de afuera. Entonces, sí, yo diría que sí hay bastante demanda para hacer storyboards. Aprendiz dice, en los guiones hay un estándar de 1 minuto por página. ¿Ocurre algo parecido con los storyboards? Ah, con los storyboards, o sea, los guiones para storyboards también tienen ese promedio de un minuto perdón, una página de guión es más o menos un minuto de runtime, ¿no? Sí, eso es igual, pero si a lo que te refieres es a que un storyboard va a durar un minuto y otro storyboard que tiene el mismo, digamos, tienes un guión de una página y es de comedia. Quizá demore, o sea, quizá dure un minuto. Pero si tienes un guión de una página y es de acción, puede que dure menos, como puede que dure mucho más, porque ahí depende de ti, ¿no? De cuán grande o qué tan larga quieres tú que sea esa secuencia de acción, la coreografía, todo ese tema. Entonces es un poco difícil medir. Claro, porque normalmente, por ejemplo, si tengo un guión de 1 minuto por página, no es
que todo un storyboard lo vas a hacer en una sola página, ¿verdad? ¿Cómo divides tú el storyboard? ¿Por hoja? ¿Por... En una hoja pones... Estamos hablando de un estándar de A4, ¿no? ¿Pones cuatro imágenes? ¿O cómo es la forma de presentarlo? Es que yo trabajo así porque yo trabajo en Storyboard Pro y la manera como se ve ese programa, digamos que es bien parecido a cómo se ve Flash. Tú tienes tus keyframes abajo y un keyframe va a ser un panel, ¿no? Entonces, si tú estás en el keyframe 1, solamente vas a ver un panel y vas a dibujar solamente ahí. Vas a hacer keyframe 2 y esa es tu segunda toma y vas a dibujar solamente la toma. Entonces, yo no veo, digamos, 4 paneles por 3 paneles más, ¿me entiendes? Solamente veo un dibujo a la vez. Nos dicen, ¿cómo se arma la coreografía de peleas en un storyboard? Justo habías comentado que estabas haciendo unas poses de Kung Fu, ¿no? Para eso, de todas maneras, tienes que ver referencias, ¿verdad? Sí, de todo. Que yo no sé pelear por fútbol, entonces tenía que buscar qué poses tenían. Pero hay, digamos, una fórmula. La primera es que tienes que tener una toma amplia en la que puedas ver a ambos personajes de cuerpo completo para que la gente sepa qué distancia hay entre ambos personajes. De ahí lo que haces es que enfocas a un solo personaje y le pones una pose para que sepas más o menos cuál es su estilo de pelea, quizás tiene una espada, quizás no sé, tiene arco y flecha. Después te enfocas al otro personaje, o sea, haces la toma solamente de ese otro personaje y lo mismo, ¿no? Haces su pose de pelea. Y de ahí, lo normal es que tengas a un personaje, o sea, que veas a ambos personajes corriendo hacia el medio y empieza la pelea. Y de ahí ya vas cortando para mostrar las patadas, los puñetes, ¿no? Diferentes cosas y al final terminas, por lo general, también con una toma amplia en la que ves el resultado final, quién ganó, quién perdió y la distancia entre ellos. Aquí Brian pregunta, ¿es difícil convencer al director cuando una escena de acción es muy compleja? Si es así, ¿te ha pasado o cómo lo has convencido? Creo que eso va a depender de tu director. Ah, o sea, si es una persona, digamos, que entiende que sí, efectivamente es muy complejo, te va a ayudar y te va a decir, sí, tienes razón, hay que hacerlo más corto, más simple, ¿no? Pero si no, no. Entonces, realmente depende de la persona con la que estés tratando. A ver, aquí hay otra pregunta de Jim Mori. ¿Qué reglas toman en cuenta para saber cómo hacer un corte sin que el espectador se sienta incómodo en el corte entre planos? Bueno, lo importante es cortar solo cuando sea absolutamente necesario. Y creo que una manera de no incomodar a la audiencia es no usar lo que se llaman jump cuts, que básicamente significa que, por ejemplo, tienes una toma media, un medio plano de un personaje, lo estás mirando de frente. En la siguiente toma no tengas el mismo personaje también al centro de la pantalla, también mirando de frente, pero visto más de cerca porque eso es un error y eso es incómodo. Entonces, ahí lo que podrías hacer quizá es tener al personaje desde un ángulo, ¿no? Y mostrarlo quizá de cuerpo completo y no tenerlo al centro de la toma porque ya sería muy parecida a la toma anterior. Básicamente lo que tienes que hacer es de una toma a la otra que no sean muy parecidas y que no ocupen el mismo porcentaje de espacio, porque como te digo, eso es un error y se siente y se ve raro. Aquí Martín y Walter hacen una pregunta muy similar. eh, y voy a leer la de Martín que dice, veo que los skills para storyboarder no mencionan habilidades fuertes de dibujo y he escuchado a varios storyboarders decir que no necesitan ser un gran dibujante para dedicarse a ello. ¿Qué opinas en cuanto a eso? Yo creo que eso depende de qué tipo de storyboard quieres hacer. Tal vez si te están pidiendo hacer storyboards, digamos, para motion graphics, ahí tal vez no tienes que dibujar también. Pero yo he visto que si te piden storyboards para trabajar, no sé, pues en Disney, en shows o en películas, definitivamente lo que te piden, una de las primeras cosas que te piden en las instrucciones del trabajo es que sí sepas dibujar bien.
Entonces yo diría que sí es importante. Y siempre es un plus, ¿no? Siempre creo que un storyboard hecho por una persona que dibuja bien se va a entender más fácilmente que quizá una persona que ha dibujado en palitos. Nada en contra de la gente que dibuja en palitos, obviamente. Si tienes que hacer el storyboard muy rápido, está bien que lo hagas así. Pero para lo que es dibujos animados, sí tienes que dibujar bien. Básicamente uno tiene que dominar la forma también, ¿no? Del cuerpo humano si es que vas a hacer personajes humanos. Sí, pero no es eso, sino que una de las cosas que te piden es que pongas al personaje en modelo cuando estás haciendo storyboards para dibujos animados, digamos, porque de esa manera los animadores van a seguir tu dibujo. Entonces, si tu dibujo tiene las proporciones incorrectas, ¿no? Si está mal hecho, van a animar eso y eso es lo que vas a ver al final, un personaje mal dibujado. Entonces, en conclusión, tam- es un plus muy grande saber dibujar, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y cómo dirías al comienzo que te dedicaste al storyboard con ahora, qué tanto crees que has evolucionado con tu dibujo? Bastante. O sea, bueno, yo siempre he dibujado desde chiquita, entonces eso es algo que siempre he estado practicando. Pero específicamente en el tema de storyboards, los storyboards que yo hacía antes eran muy planos, tenía muchas tomas planas y varias personas me lo dijeron, ¿no? Me dijeron como que, ay, tienes muchas tomas planas. Entonces, conscientemente traté de trabajar en poner más tomas dinámicas y creo que ahora he logrado tener un buen balance de tomas dinámicas con tomas planas. Y otra cosa que he mejorado, porque también mucha gente me dijo que estaba cometiendo un error, era que yo hacía mis storyboards muy limpios. Y eso, yo sé que suena raro, porque tú dices, bueno, dibujo limpio es un dibujo que se ve bien. Pero en storyboards, si tus dibujos son muy limpios, se van a ver tiesos. Entonces, es bueno que cuando dibujes, por ejemplo, no sé, si dibujas un círculo, donde empiece el círculo y donde termine el círculo no deberían de tocarse, sino que queda un pequeño hueco. Y esa debería aplicarla a todos tus dibujos, porque así tus dibujos se van a ver más fluidos. Bueno, ese es un datazo, chicos, lo fluido. O sea, el storyboard tiene que ser fluido, tiene que ser orgánico, ¿verdad, Andrea? Sí, y creo que otra cosa importante es mostrar que crees en ti misma cuando dibujas, que sé que suena un poco raro, pero la manera como lo puedes mostrar es que, por ejemplo, si tú haces un dibujo de un personaje y tienes un montón de trazos, 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 trazos para hacer un círculo y se termina viendo casi un círculo peludo porque tiene demasiadas líneas, ahí es cuando la gente dice, esta persona estaba dudando mientras dibujó ese círculo. En cambio, si haces un círculo en un solo trazo, ahí la gente va a decir, ok, esta persona sí se sentía segura cuando hizo ese dibujo. Entonces, mostrar ese tipo de dibujos fluidos, pero que también demuestren confianza en ti misma, es bastante importante en un portafolio. Buenísimo. Entonces, chicos, a practicar y a hacer esos dibujos fluidos que con la práctica y el dibujo y conociendo el dibujo y las reglas también que tiene el dibujo, pueden también hacer mucho más dinámicos sus storyboards para poder también presentarlos a reclutadores. Aquí Feneco pregunta, ¿cómo podemos aprender a captar el estilo de uso de cámara dentro de una producción? ¿Los planos o secuencias cambian según el género o el director? Mm, yo creo que cambian según el show. Una vez yo hice un test para un show que tiene un estilo bien específico de cinematografía, porque por ejemplo ellos jugaban mucho, bueno, que es perspectiva, y esa perspectiva nada realista, pero que de alguna manera funcionaba porque es un show 2D de plano. Entonces cuando hice el test tenía que usar ese tipo de perspectiva, pero también me di cuenta, por ejemplo, que no usaban esas tomas que tienen la cámara, digamos, detrás del hombro de los personajes, que es algo bastante común y que se usa en todos lados. Pero ellos no lo tenían. Y dije, ¿cómo hago para contar una historia sin usar esta toma, no? Entonces tuve que ver varios episodios de este show para realmente sentir cómo usaban su cinematografía y aprender y hacer el test con la cinematografía que ellos usaban. Entonces, no es necesariamente algo que el director elige, creo que es algo y quizá el showrunner y los directores y los productores tal vez, no sé, todos se ponen de acuerdo y dicen, ok, este show se va a ver así, ¿no? De esta manera.
Y si es un show, por ejemplo, de acción, va a tener más tomas dinámicas, definitivamente. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un show, lo que se llama un show de prime time, para adultos, por ejemplo, un show tipo Hombre de Familia, ¿no? Papá Americano, no me acuerdo bien cómo se llama. Esos son puras tomas planas y la cámara casi no se mueve. Entonces sí es un poco, digamos, por género el tipo de cinematografía que se utiliza. Estupendo. Aquí Mariana Macías pregunta, ¿fue difícil el reto de Board This in Your Style? Saber si te quitó mucho tiempo y te ayudó a desarrollar tu técnica de una manera divertida. No, no fue difícil. Quizá lo más difícil es que en ese momento me acuerdo que no se me ocurría qué cosa escribir y le pedí a una amiga, porque tengo una amiga que le gusta escribir y le dije, oye, necesito algo bien chiquito como para hacer un prompt y ella me dijo, ya, que sea esto, ¿no? O sea, escucho un ruido, voy a la ventana y veo, oye, es un gato. Ya, chévere. Entonces con eso me puse a pensar cómo lo puedo hacer y creo que no escribí un guión para esa vez, porque como era algo corto, solamente hice como unos pequeños dibujitos, o sea, unos thumbnails y dije, ya va a pasar esto, esto. Y de ahí hice todo mi graph. Me acuerdo que se lo enseñé a mi mentor para que me diga si está bien o no, que arreglar, y me dijo, sí, está bien. Y de ahí lo limpié. Y nada, creo que lo más difícil fue escribir las instrucciones después para ponerlo a redes sociales. Aquí pregunta, algunos consejos al escribir un guión para hacer diálogos más realistas o convincentes, que no se suenen forzados o clichés. Eso ya es un tema más de guión y para que los diálogos sean más realistas, a mí me dieron un consejo, ¿no? Porque para practicar bastante lo de los diálogos es uno, escuchar a otras personas y dos, leer luego tu guión. Estos ya son temas más de guión, vamos a tener también entrevistas y vamos a tener un taller de guión, así que si siguen aquí en el server van a poder eh, disfrutar de esos eventos. Y para el taller de guión tienes que ser nivel bronce en adelante para que puedas disfrutar tanto de los talleres que van a haber de guión y de motion graphics. ¿Sí? A ver, otra pregunta dice Jim Mori. ¿Cómo te preparas a la hora de tener que transmitir un sentimiento concreto a lo largo de una escena? Interiorizar las expresiones, elegir los planos, cómo todo eso se pone de acuerdo para transmitir lo que debe transmitir. Sí, creo que tienes que tener un poco de empatía al momento de contar la historia y realmente entender lo que los personajes están sintiendo en ese momento y de ahí ver la mejor manera de transmitirlo, ¿no? Por ejemplo, como dije hace ya un rato, si el personaje se siente solo, quizá mostrarlo de lejos, porque si tienes la cámara muy cerca, tú vas a estar prácticamente con el personaje, entonces el personaje no estaría solo. Pero si tienes la cámara bastante alejada y ves que el personaje está en un sitio bien amplio y vacío, ahí sí se puede mostrar esa soledad. Entonces, realmente es jugar con la cámara, saber qué tipo de toma se usa para qué cosa y de esa manera poder mostrar el sentimiento que tengas que demostrar. A ver, otra pregunta de aquí de Giraimanto. Dice, ¿cómo se puede tener una buena composición y buenas tomas en el storyboarding y que tenga varias tomas para que llegue a ser entretenido y no aburrido? Mm, Quizá una buena manera sería estudiar escenas de películas. Yo sé que algo que mucha gente hace, y yo lo he hecho también durante un tiempo, es, por ejemplo, elegir una película o un show que te guste y hacer, o sea, hacer el storyboard de esa secuencia que te gustó y de esa manera vas a poder quizá entender por qué se eligieron ese tipo de tomas, ese tipo de composiciones, qué significa cada una, ¿no? Qué tipo de cámara se utilizó. Y siempre estar estudiando, siempre ver shows y pensar en los storyboards, cómo se hicieron, por qué la persona que lo hizo eligió ese tipo de toma, por qué no eligió otra. Puedes, por ejemplo, también elegir un show que te gusta y ver los créditos y ver quiénes trabajaron los storyboards de ese show. Y después buscas el portafolio de esa persona y también puedes ver su trabajo y estudiarlo.
Muy bien, aquí hay otra pregunta de Du. Dice, ¿cuáles son los malos hábitos de un storyboarder debe evitar? Ya. Un mal hábito es poner la línea de horizonte al medio del dibujo, porque eso se ve muy básico. Siempre es bueno ponerlo muy cerca abajo o muy cerca arriba, porque así se ve más cinematográfico. Otra cosa son las tangentes, que significa, por ejemplo, tienes un personaje, está apoyado en la pared, digamos, y tú ves que la línea de la pared está pegada, o sea, está tangente a el círculo de la cabeza. Y eso se ve raro. Eso es una tangente. Entonces siempre hay que evitar tangente entre personajes y personajes o personajes y escenario. Otra cosa que he escuchado es, por ejemplo, si estás dibujando un escenario, no poner el sol al medio arriba, digamos, porque esto se ve muy kinder. No, siempre creo que es bueno ponerlo a un costado para que se vea un poco más dinámico. A ver, con otra pregunta acá del público. Dice, ¿puedes explicar qué es un revisionista de storyboard y qué se necesita para ser uno? Sí, un revisionista básicamente es la persona que arregla el storyboard, porque, como dije antes, un artista de storyboard tiene un promedio de 6 semanas para terminar su secuencia, y pasadas esas 3 semanas ya tiene que pasar a otro episodio. Entonces, si hay algo que limpiar, corregir, cambiar, etcétera, ya pasa al revisionista. Y el revisionista lo que hace es chequear la continuidad de la secuencia, ver que no falten paneles, ver que los dibujos estén bien hechos, que estén puestos en modelo, que estén en escala, que no hayan jump cuts, que es lo que mencioné antes de esos cortes que se sienten raros. Tiene que ver que no hayan errores. Si los hay que corregirlos. A veces te piden, por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Esta escena no funciona. Hay que hacerla toda de nuevo. Y el revisionista tiene que hacerla toda de nuevo. O a veces hay, no sé, un chiste que no está funcionando tan bien, entonces el revisionista tiene que hacer que ese chiste se entienda más fácilmente o que funcione mejor. Esos son el tipo de cosas que hacen. A ver, ahí Weaver pregunta, si tienes una escena de dos personajes conversando en un café, por ejemplo, ¿cómo saber que estás dejando el acting de los personajes muy estático o por el contrario que estás poniéndolos a hacer demasiados gestos? Bueno, creo que eso va a depender del diálogo y de la personalidad de los personajes. Si tienes un personaje que es muy hiperactivo, obviamente se va a estar moviendo más, y si el otro personaje es más tranquilo y solamente está reaccionando al primer personaje, se va a mover menos. Y en animación un tema importante es que tienes que mover un personaje a la vez, porque si no la audiencia se confunde, ¿no? Si el personaje A está hablando, el personaje B tiene que estar escuchando y después reacciona y después el personaje B actúa y el A escucha y reacciona. Pero si, por ejemplo, el personaje A, que es más hiperactivo, sientes que lo estás moviendo demasiado y que se ve exagerado y que se siente exagerado, tienes que hacerle caso a ese sentimiento porque probablemente sí es exagerado demasiado, ¿no? Entonces ahí habría que calmar un poco la actuación. Y si el otro personaje está demasiado tieso, también moverlo un poquito más. Creo que ahí tiene un poco más que ver con cómo sientes tú que se ve esa secuencia. Aquí Mariana pregunta, ¿qué opinas del idioma? ¿Lo consideras una barrera para los animadores que desean alcanzar un puesto en un gran estudio? Bueno, digamos que si hablas español y quieres trabajar en Canadá, por ejemplo, sí tienes que saber hablar inglés y tener un buen nivel, porque si no entiendes las notas que te da tu director, no vas a poder hacer el trabajo. Pero eso no significa pues que nunca lo vayas a lograr, ¿no? Al final, el que quiere puede, y si sabes que necesitas un mayor nivel de inglés, tomas clases de inglés y mejoras, y empiezas a ver paneles y entrevistas en inglés sobre storyboard, como para que sepas también el lenguaje que se usa, ¿no? En todo lo que es storyboards. Y de esa manera aprendes y estás preparada. O sea, que nunca digas, ay, no sé hablar inglés y no puedo. Sí lo puedes hacer. Si realmente lo quieres, vas a tomar esas clases y lo vas a poder hacer. La próxima charla la vamos a hacer en inglés, sin subtítulos. Casey pregunta, ¿te ha frustrado cuando te corrigen mucho todo un storyboard, tanto que te han cambiado casi todo? Ah,
No, no me han cambiado muchas cosas. Hubo una vez que yo tenía un dibujo que me gustaba bastante y me hicieron sacarlo y eso me dio pena, pero bueno, si te dicen que lo tienes que sacar, lo tienes que sacar. A mí lo que me ha pasado fue al revés. Cuando trabajaba como revisionista, me dieron unas secuencias que estaban hasta la... Porque yo no sé quién las habrá trabajado, pero digamos que los personajes saltaban por todo el escenario. Porque en algún momento veías un personaje que tenía, digamos, no sé, un espejo detrás, y después volvías a ver el personaje y el espejo ya no estaba. Entonces el personaje estaba en otro lado y decías que no entiendo qué está pasando. Y tuve que volver a hacer prácticamente toda la secuencia. Entonces eso molesta un poco, pero bueno, es lo que tienes que hacer como revisionista. ¿Qué tan fácil o difícil es trabajar como revisionista comparado con un storyboard? Es mucho más fácil. Porque no tienes que hacer todas las secuencias, solamente estás corrigiendo cosas puntuales, quizás tienes que agregar, no sé, pues quizás falta un árbol, lo dibujas. Y ya, a veces te dicen solamente como que, ay, estos personajes están hablando y ahí termina la escena. Mejor hay que hacer que hablen y algunos de ellos se vayan. Entonces solamente agregas a los personajes que se van hacia la izquierda y ya está. Entonces realmente es mucho más fácil, no tienes que hacer, como te digo, todo el guión. Hoy día hemos estado aquí con Andrea resolviendo sus preguntas, resolviendo también las dudas que tenemos acerca del storyboard. Así que vayan escribiendo sus últimas preguntas si es que desean que sean respondidas esta noche. Así que apuren y escriban las últimas preguntas para poder terminar esta charla. Suscribirse al canal de Noi de YouTube, donde van a poder ver otras entrevistas que hemos hecho a otros profesionales y van a ver contenido relevante de animación. Y aparte nos ayudan a nosotros también a seguir creciendo y poder traer más invitados y dar buenas charlas. Así que nos dan ahí una suscripción, es una gran ayuda para nosotros, así que les agradeceríamos muchísimo que vayan y le den suscribirse. Y nada, espero que disfruten el canal, el server. Y bueno, acá está la ronda de preguntas, las últimas preguntas, vayan escribiendo. Megara Armando 13 pregunta, antes de ser revisionista, ¿a qué te dedicabas? Estaba trabajando solamente en diseño gráfico, pero he tenido otros trabajos. Por ejemplo, hace años hacía lo que son dress-up games en Flash, que era dibujar a los personajes y dibujar toda la ropa y arrastrabas la ropa y la ponías encima del personaje. Eran unos juegos para niños que hice durante algunos años, pero esta página ya no existe, así que ya no hago eso. Y también he hecho animaciones en 3D y en 2D para esta empresa que se dedica a hacer contenido educativo para colegios. Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, hay un personaje y el personaje se mueve de una manera bien repetitiva y los niños tienen que imitar al personaje. ¿Qué más? Creo que básicamente eso. Lo que pasa es que he trabajado en estas cosas varios años. Buenísimo, buenísimo. Aquí otra pregunta de Eurocajo. Dice, ¿cómo decidiste enfocarte en el storyboard? Creo que fue casi de casualidad. Lo que pasó es que yo llevé una clase de rigging de personajes y la primera tarea que nos dieron para un trabajo grupal que iba a durar toda la clase eran dos cosas. Una era programar no sé qué cosas para hacer el rig y yo soy cero programación, no lo entiendo y lo odio. Y la otra cosa era hacer un animatic, o sea, storyboard animatic, de un corto animado que íbamos a hacer durante esa clase. Y yo lo estaba haciendo con dos amigos y les dije, si ustedes dos hacen la parte de programación, yo hago todos los storyboards. Y me dijeron que de verdad, y les dije, sí, yo hago todos los storyboards. Entonces, eh, creamos, digamos, uno de mis amigos era el que era el líder y nos dijo, ya, hay que hacer una historia de Halloween y se va a tratar de tal cosa. Y yo le dije, ya, dime exactamente qué quieres que pase panel por panel, o bueno, escena por escena básicamente. Y apunté todo y el fin de semana hice los storyboards. Y bueno, yo había hecho storyboards antes cuando quería hacer animaciones por mi cuenta, que nunca las terminaba porque no tengo paciencia. Pero esa creo que fue la primera vez que realmente terminé un storyboard y que lo limpié y me salió bien. Y
el lunes siguiente teníamos que presentarlo en la clase y no sé por qué cosas del destino mi grupo le tocó presentar al final. Y todos los otros grupos que habían presentado antes, nadie había entendido los storyboards. O sea, como que los presentaban y nadie sabía qué estaba pasando en las secuencias y todo el mundo hacía un montón de preguntas. Y al final nos tocó presentar a nosotros. Y presentamos en Animatic, que tenía música, ¿no? Tenía un poquito de animación, supongo, porque es un Animatic. Y era un Animatic de comedia y todo el mundo se rió y les encantó y pidieron para verlo de nuevo y el profesor dijo, así es como se hacen storyboards. Y dije, oh, ok, esto es lo mío. Y ahí fue que me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Qué bonito cuando uno encuentra de verdad lo que le apasiona, lo que digo, ay, qué chévere, acá me quedo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, a mí me pasa lo mismo, por ejemplo, con el motion graphics. Yo amo hacer motion graphics, ya llevo 8 años haciendo motion graphics y nunca termino de aprender. Siempre aprendo y ahorita, por ejemplo, estoy aprendiendo Blender porque quiero mezclar, ¿no? Todo el motion graphics, todo desde que hacía con el 3D para hacer cosas mucho más interesantes. Y sí, cuando encuentras algo que te apasiona y te gusta, le das así con alegría y avanzas mucho más, ¿no? Sí, yo también quiero aprender Blender porque he visto que se pueden hacer cosas bien interesantes, inclusive en 2D, y creo que he visto a gente también haciendo storyboards en Blender y estudios diciendo como que, ay, sí, hay que empezar a hacer storyboards en Blender. Entonces sí me gustaría aprenderlo. Ah, buenísimo, buenísimo. A ver, cuando aprendes a hacer storyboards en Blender, hacemos otra entrevista para que nos enseñes un poquito. Aquí David pregunta, ¿qué parte del proceso de storyboard se te complica o se te complicaba más? Bueno, el proceso más complicado, pero también el más divertido, es hacer los bocetos, ¿no? Porque ahí es cuando decides cómo van a ser las tomas, cómo va a ser la composición. Y a veces pasa que no sabes dónde poner la cámara, porque si la pones en un lado, vas a terminar mostrando cosas que no ayudan a la escena. O a veces quieres hacer un corte y dices, ay, pero si pongo la cámara acá, estoy rompiendo la regla de los 180 grados, entonces no la puedo poner ahí. Y se te limita y complica un poco. Entonces, para mí, esa es la parte más difícil a veces, saber dónde poner la cámara. Ya saben, dónde poner la cámara es una de las cosas que pueden ser bien, bien difíciles, ¿no? También los ángulos y acostumbrarte a los ángulos también del dibujo, ¿no, Andrea? Sí, del dibujo, de los escenarios, si es que estás haciéndolo para tu portfolio, ¿no? Porque ahí no hay diseñador de escenarios que te dé ningún dibujo, sino tú tienes que hacer todo. Aquí Pepper Rich dice, ¿qué recomiendas para alguien que quiere comenzar a trabajar como storyboarder? Sobre todo si se tiene experiencia laboral. Tienes portafolio, pero no has sido contratado alguna vez. Ya, creo que ahí lo más importante es hacer networking. Empezar a contactar con gente que trabaja en la industria, pero no solamente contactarlo con el fin de que ellos se consigan un trabajo, sino contactarlo con el fin de hacer amigos, realmente conocer a esa otra persona y preguntarles todo lo que puedas, ¿no? Por ejemplo, no sé, te gusta un show, y ves quiénes trabajan en ese show y los contactas y les dicen, oye, me encanta tu trabajo, me puedes contar cómo es tu experiencia trabajando en este show, qué haces día a día, qué cosas has aprendido, qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Y siempre ser una persona amable y buena, porque tú nunca sabes, a veces terminas hablando con esta otra persona o personas y se hacen amigos y le pasan muy bien y después siguen hablando y tal vez en el futuro esta persona te diga, oye, están buscando gente que haga storyboards para mi show, ¿quieres que te recomiende? Y tú dices, sí, gracias, ¿no? Y eso no lo vas a conseguir si solamente estás haciendo networking para conseguir trabajo, tienes que hacerlo realmente para conocer a la persona. Otra cosa, también en el tema de networking, es, por ejemplo, contactar a los reclutadores por LinkedIn o por Instagram o por Twitter y no preguntarles, oye, ¿te puedo enseñar mi portafolio? Porque la respuesta siempre va a ser sí. Entonces, de frente les dices, oye, hola, mi nombre es tal, yo hago storyboards, me encantaría trabajar para el estudio para el que trabajas, te dejo mi portafolio, te dejo mi currículum, avísame por favor si hay oportunidades abiertas para hacer freelance o full time y van a mandar tu trabajo al estudio y si ven que sí, tu estilo se adapta a los shows que tienen, te van a contactar.
Y de ahí, ¿qué más? Bueno, entrar a estas organizaciones tipo Rise Up Animation o Latinx in Animation y hacer contactos por ahí. Lo de los reviews de portafolios, por ejemplo, en Rise Up Animation es importante porque he escuchado que si tu portafolio ya es bastante bueno, el mentor o mentora que te esté haciendo el review va a pasarle tu información a reclutadores de los estudios y les va a decir, oye, esta persona yo creo que ya está como para trabajar. ¿No? Entonces, el tema de networking en realidad es bastante importante. Muy bien, a ver, ya estamos llegando a las últimas preguntas y acá Ashley dice, ¿hay algún detalle que te gusta agregar siempre a tus storyboards? No sé, o sea, no tengo como una firma que siempre ponga, pero a mí me gusta la comedia, entonces, si puedo añadir algo chistoso, algo que haga la escena más divertida, eso es lo que me gusta hacer. Buenísimo. Aquí también Leonardo pregunta si conoces algunos recursos gratuitos para storyboards. Recursos gratuitos, sí. O sea, no los recuerdo ahorita, pero tengo un link que les puedo pasar donde hay varios recursos de storyboards y de cómo buscar trabajo, de cómo hacer networking. Está todo en inglés, que espero que esté bien, pero sí, eso es lo que tengo. Buenísimo. Y hacer recordar que también hay un software libre, ¿no? Que es el Storyboarder, para si es que no tienes para la licencia del otro programa, ¿no? Sí, eso no he usado, pero he escuchado cosas buenas y claro, si estás recién empezando, sí podrías usar storyboard o inclusive Photoshop para aprender a hacer storyboards. Vamos a ir con una última pregunta de Walter. Bueno, ya, de Walter y David, esas van a ser las dos últimas preguntas. La de Walter dice, ¿alguna vez has cobrado por paneles? Es decir, en vez de por hora, cobrar por paneles hechos, minutos hechos. Yo estoy acostumbrada a cobrar por hora de trabajo. Entonces, tengo este programa que se llama Time Tracker, pero hay una página web que se llama Toggle, donde también lo prendes al minuto en el que empiezas a trabajar y te va a contar las horas. Y cuando paras de trabajar le pones pausa y te va a salir los minutos y horas que has trabajado. Y en base a eso es lo que yo cobro. Por paneles nunca he cobrado porque, como te digo, te pueden dar un guión de una página de comedia como te pueden dar un guión de una página de acción. Y los precios van a terminar siendo diferentes porque cada secuencia tiene una diferente cantidad de paneles y no sabes cuántos paneles vas a terminar teniendo. Andrea, ¿podrías repetir de nuevo lo que usas para que lo tengan claro los chicos y las chicas? Sí, uso un programa que se llama Time Tracker. No sé si todavía existe como para bajarlo, pero hay una página web que se llama Toggle, que es Toggle, me parece, y te creas una cuenta y ahí también puedes traquear tus tiempos. Estupendo. Y David pregunta, ¿cuál era la página en inglés que mencionó donde se revisaban los portafolios? Es Rise Up Animation. Si lo buscas, lo puedes buscar en Instagram. Y ahí ellos tienen su link en la bio donde están, bueno, tienen como un link tree, creo. Y ahí tienen todos los links para ver, para unirte a su newsletter o para hacer los reviews de portafolios, que creo que los abren una vez al mes y siempre anuncian cuándo se van a abrir y qué disciplinas son las que van a estar revisando, porque no todos los meses hacen reviews de storyboards. De de escribir guiones, a veces hacen de diseñar personajes. Creo que depende de los mentores que consigan ese mes. Aquí dicen si podrías repetir de nuevo el nombre para que lo puedan seguir. Ok, es Rise Up Animation, que es R-I-S-E, después es U-P, Animation. R-I-S-E. Ujú. U-P. Rise Up Ajá. Animation. Ajá, ahí justo Pepe Rich lo ha puesto. Muchas gracias por ponerlo. Gracias. Ahí también Walter ha apoyado poniendo la página web para poder seguir las horas y planificar tus horas, que es muy importante, ¿no? Para tener un precio justo, ¿no? Ujú. Nada, Andrea, de verdad, muchas gracias por estar aquí esta noche contándonos de tu experiencia,
contándonos de lo bonito que es el storyboard y dándonos un montón de consejos para poder ser un buen artista de storyboard. Eh, Solamente, de verdad, quiero agradecerte nuevamente por la paciencia que has tenido por todos estos movimientos que, que hemos hecho hoy día, pero también agradecerlo a todo el público que es por ellos que estamos aquí también. Y básicamente es porque esta es la primera charla que tenemos, la cantidad de personas que están conectadas hoy día. Así que felicitaciones a ti, Andrea, por todo este contenido y todo ese profesionalismo que nos has regalado hoy día. Y, y nada, espero que hayas disfrutado bastante la entrevista. Sí, gracias por invitarme. Yo siempre estoy feliz de hablar de storyboards.